Queridos fieles, en este vídeo intentaremos explorar un tema delicado y de gran relevancia para la Iglesia Católica. Un tema del que se está hablando mucho estos días: el riesgo de división de la Iglesia Católica y el caso de Monseñor Carlo María Viganò. Intentaremos comprender las implicaciones de estas acusaciones de cisma, la respuesta actual de Viganò y el contexto más amplio de polarización dentro de la Iglesia Católica. Veremos cómo este caso está influyendo en el futuro de la Iglesia y en su dinámica interna, en un periodo caracterizado por profundos cambios y reformas. Antes de comenzar, te rogamos que te suscribas al canal y le des me gusta al vídeo. Muchas gracias. Continuemos. En los últimos días se ha vuelto a hablar mucho de Monseñor Carlo María Viganò, acusado de cisma por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que lo ha citado a presentarse o nombrar un defensor. Las acusaciones son graves. Se basan en sus declaraciones públicas que cuestionan la legitimidad del Papa Francisco, rompen la comunión con él y rechazan el Concilio Vaticano II. ¿Pero quién es Monseñor Carlo María Viganò? Conocido por su papel como ex nuncio apostólico en los Estados Unidos, Viganò se ha convertido en una figura controvertida y un crítico vocal del papado del Papa Francisco. Su notoriedad aumentó significativamente en 2018, cuando publicó una carta acusando al Papa Francisco y a otros altos funcionarios del Vaticano de encubrir el abuso sexual del cardenal Theodore McCarrick. Por lo tanto, Monseñor Carlo María Viganò fue acusado de cisma por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y lo convocó el 20 de junio para presentarse o nombrar un defensor, con el fin de examinar las acusaciones y las pruebas relativas al delito de cisma. Las acusaciones formuladas contra Viganò se refieren a sus declaraciones públicas que niegan la legitimidad del Papa Francisco, rompen la comunión con él y rechazan el Concilio Vaticano II. En caso de no presentarse o no presentar defensa escrita antes del 28 de junio de 2024, el arzobispo será juzgado en rebeldía. La respuesta de Viganò a las acusaciones fue inmediata, declarando que esta iglesia actúa en discontinuidad con todos los papas de la historia y con la Iglesia de Cristo, invitándonos a orar por aquellos que son perseguidos a causa de su fe. Viganò también se refirió a un precedente histórico, comparándose con el arzobispo Marcel Lefebvre, quien hace 50 años fue acusado de cisma por rechazar el Concilio Vaticano II. Viganò afirmó: «Su defensa es mía, sus palabras son mías y sus argumentos son míos». Según las normas sobre delitos reservados de la Congregación para la Doctrina de la Fe, existen 3 delitos contra la fe: herejía, apostasía y cisma. El cisma se refiere a la separación de un grupo de fieles de la Iglesia Católica, criticando su disciplina, jerarquía o doctrina. La pena por estos delitos es la excomunión, que obviamente también implica la destitución del cargo. La noticia de la acusación de cisma contra Viganò también fue difundida por el portal de información Vatican News, que recordó el papel de Viganò en la sensacional carta de 2018. En esta carta se pronunciaban duras palabras sobre el caso del cardenal Theodore McCarrick, acusado de pedofilia y posteriormente destituido del estado clerical. Vatican News precisó que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe no se pronunció sobre el anuncio publicado en las redes sociales por Viganò, y la oficina de prensa de la Santa Sede no proporcionó más información al respecto. El cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, interrogado sobre el tema, declaró que es normal que la Doctrina de la Fe esté llevando a cabo las investigaciones necesarias para investigar más a fondo la situación y que a Viganò se le haya dado la oportunidad de defenderse. Parolin lamentó la situación, recordando a Viganò como un fiel trabajador de la Santa Sede durante su etapa como nuncio apostólico, sin comprender lo que sucedió después. En los últimos años, Viganò ha sido un crítico abierto del Papa Francisco y de las direcciones tomadas por la Iglesia Católica bajo su papado. Entre sus críticas más fuertes, Viganò ha caracterizado el pontificado de Francisco como una era de apostasía y traición, y ha expresado su preocupación por la dirección teológica y pastoral del Vaticano, particularmente en la cuestión de las bendiciones de las parejas del mismo sexo.
El documento del Papa de diciembre, Fiducia Supplicans, alimentó estas críticas, lo que llevó a los conservadores más extremos de la Iglesia, como Viganò, a identificar a los partidarios del Vaticano como falsos pastores y siervos de Satanás. El caso de Viganò encaja en un contexto de creciente polarización dentro de la Iglesia Católica. Por un lado están quienes apoyan al Papa Francisco y sus reformas. Por el otro, un grupo de tradicionalistas que ven estas reformas como una peligrosa desviación de la doctrina católica tradicional. Este conflicto también se pone de relieve por la reacción de Viganò a las acusaciones de cisma, con su referencia a la figura de Marcel Lefebvre, fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Esta fraternidad es un grupo tradicionalista que ha tenido conflictos históricos con el Vaticano por su rechazo a las reformas del Concilio Vaticano II. Además, la dura excomunión mencionada en la acusación es uno de los castigos más severos que puede imponer la Iglesia Católica. Esta excomunión se aplica automáticamente para determinados delitos graves, sin necesidad de un juicio formal. Sin embargo, el procedimiento extrajudicial previsto en el Canon 1364 demuestra la seriedad con la que la Iglesia trata las acusaciones contra Viganò. Si es declarado culpable, Viganò podría enfrentarse no solo a la excomunión, sino también a una posible destitución del estado clerical, un destino que significaría su completa expulsión de las filas del clero católico. Como ya se mencionó, la situación de Viganò se complica aún más por su participación previa en el caso McCarrick. En 2018, Viganò publicó una carta acusando al Papa Francisco y a otros altos funcionarios del Vaticano de encubrir el abuso sexual del cardenal Theodore McCarrick. Estas acusaciones sacudieron profundamente a la Iglesia y dieron lugar a una investigación interna que concluyó con la publicación de un informe detallado en 2020 que negaba las acusaciones de Viganò. Este evento marcó un punto sin retorno en su relación con el Vaticano, consolidando su posición como uno de los críticos más feroces del papado de Francisco. En este contexto, el caso Viganò podría tener implicaciones significativas para el futuro de la Iglesia Católica, poniendo de relieve las tensiones internas y el desafío de mantener la unidad en una era de cambio y reforma. Como hemos visto, las acusaciones de cisma lanzadas contra Viganò y su respuesta plantean preguntas importantes sobre la dinámica interna de la Iglesia y las tensiones entre tradición y reforma. Este caso podría tener importantes repercusiones en el futuro de la Iglesia, en un momento histórico de grandes cambios y reformas. La polarización dentro de la comunidad católica representa un desafío crucial para mantener la unidad y para la evolución de la doctrina y la práctica religiosa. Ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Qué opinas de las acusaciones contra Viganò? ¿Cuáles son, en su opinión, las implicaciones más profundas de esta historia para la Iglesia Católica? Lo invitamos a dejar un comentario a continuación para compartir sus pensamientos y unirse a la discusión. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto.